Hola, buenos días. Aquí estamos para iniciar el cafecito por Teleuniverso, Canal 29. Yo soy Tony Rodríguez y al otro lado en la virtualidad está nuestro primer invitado, es Nelson Bautista, un destacado ambientalista del país, es miembro del movimiento Acción Verde. ¿Qué nos trae? Buenos días, Nelson. Buenos días, Tony. Buenos días. Un placer estar de nuevo por acá, por el cafecito. Todavía virtual. Espero que cualquier día de esto ya esté presencial, ¿no? Estamos casi ya entrando o volviendo al formato en vivo, pero por supuesto sin abandonar la virtualidad. Nelson, ¿cuál es el panorama del ambiente, el ambiente natural dominicano en este momento? Bueno, dentro de las novedades con el tema del ambiente natural están, desde luego, que los delitos ambientales y la continuidad de la depredación de nuestros recursos naturales siguen sus buenas en esta nueva realidad que todavía el país está consternado después de la trágica muerte del ministro Orlando Jorge Mera y de que se ha colocado en la posición de ministro con carácter provisional a la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña. Entonces, en ese contexto, pues todo el mundo está todavía como en esa especie de pausa, aguardando cuáles son las acciones que se van a emprender desde las instituciones oficiales para hacer frente a la grave crisis ambiental que acosa el país, no reciente, sino desde hace muchos años. ¿Cuál era el panorama hasta, digamos, la función que desempeñó hasta su trágica muerte el pasado incumbente de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera? ¿Qué valoración ustedes tienen? Mira, Orlando fue una persona no solamente de un trato decente, afable, una persona que escuchaba. Sin embargo, no, si decimos que las cosas iban bien, también mentimos a la realidad, faltamos a la realidad. El ministro Jorge Mera hizo lo mejor que pudo en un ambiente, en un contexto de un ministerio, como dice don Jaime, complicado, muy complejo, muy demandante, muy desafiante, y cualquier ministro que se coloca al frente de esa posición suele tener una especie de camisa de fuerza, se convierte casi en un rehén del sistema, porque en ese ministerio hay muchas islas de poder, hay muchos intereses involucrados. Entonces, cuando a ti te hacen ministro en cualquiera de los gobiernos, en cualquiera de los contextos, y en ese ministerio, por ejemplo, que tiene presencia en todo el territorio nacional, tú tienes 31 administradores, 31 directores provinciales. Esos directores a veces ni siquiera el mismo ministro los nombra por presión del partido, por sugerencia del senador de la gobernación, o por simplemente porque alguien literalmente te lo impone. Entonces tú tienes como que manejar muchas cabezas, muchas ideas, no siempre de personas con las mejores intenciones, y es un desafío grande para todos los ministros, y Orlando no fue la excepción, fue un rehén de esas circunstancias, de esas camisas de fuerza que pone esa estructura del Ministerio de Medio Ambiente que tiene años que no va caminando muy bien, y que por tanto las grandes situaciones ambientales del país no han podido ser enfrentadas en la magnitud que se amerita. Se hicieron intentos válidos, interesantes, sí, pero cuando vamos al terreno de los resultados, ahí es donde tenemos un fallo grande. ¿Qué retos tiene la actual encargada de la función de medio ambiente y qué expectativa tiene el movimiento de ambientalistas en el país? Mira, en principio nosotros estamos dando un voto de confianza en la posición de la vicepresidenta, un voto de confianza necesario porque la cuestión es simple. Si siendo la segunda persona al mando en el gobierno, entiéndase con todo el poder político y si se quiere la fuerza administrativa de primer orden, no logra encauzar ese ministerio por el carril de la institucionalidad, no logra atajar esa hidra de decenas de cabezas que están sueltas ahí, no logra normalizar el tren administrativo de ese ministerio. Entonces ahí sí estaríamos cayendo en una desesperanza, en una situación poco auguriosa.
Porque, por ejemplo, hemos dicho más de una vez que en un ministerio donde tú tengas ya, por ejemplo, estamos finalizando el mes de junio, y cuando tú hablas con las personas en el terreno, con los administradores de las áreas protegidas, con los directores y te dicen, mira, el presupuesto nuestro para este año no se ha ejecutado el 20%. Nosotros tenemos meses que no nos llega combustible. Nosotros tenemos meses que hay personal que no cobra, que es nominal, lo que es un personal nuevo. Cuando tú tienes el tema de la permisología, basta hablar con cualquiera de las organizaciones, las asociaciones de industriales, de constructores, del sector privado, que te diga, mira, la permisología es un dolor de cabeza, se ralentiza mucho, los procesos son muy lentos. Esto es un abono ideal para la extorsión, para el soborno, para que hayan procesos no sanos. Entonces nosotros tenemos la esperanza de que la vicepresidenta Peña pues ponga orden, que sanee eso. Entendemos perfectamente que la mayor parte de los técnicos del ministerio son personas honestas, son personas capacitadas, son personas trabajadoras, pero hay unos cuantos traviesos que lamentablemente suelen tener como más poder, más posicionamiento, más soporte, si se quiere, político y de intereses, que le hacen la vida imposible a cualquiera que quiera hacer las cosas bien. Y ella tiene ese desafío de desbaratar todo ese entramado y de encauzar eso por el camino institucional que todos aspiramos. Nelson, yo particularmente entiendo que la pandemia fue amigable al ambiente. El tiempo que la población duró recogida por el virus que todavía está esparcido en el ambiente, eso hizo que se reverdeciera un poco el bosque, que se reanimaran un tanto los ríos. Desde el punto de vista técnico, tú que estás más involucrado, ¿cuál es tu visión, la panorámica con esto? Mira, hubo un pequeño periodo de tiempo, especialmente durante las cuarentenas forzadas, que por razones obvias dejaron tranquilo a nuestros ecosistemas. Si tú, incluso en las ciudades, era evidente la biodiversidad, por decir algo, la cantidad de aves abundando en los parques y en las zonas públicas, en los bosques por igual. Hubo una especie de pausa de unos meses en el que sí, efectivamente, la mano humana dejó de impactar negativamente el ambiente. Sin embargo, ya inmediatamente se levantaron las restricciones, que la normalidad, entre comillas, volvió a sus buenas, pues el saqueo y misericordia de nuestros ríos, la tala de árboles de forma incontrolada. Volvió la depredación. La depredación volvió, pero como exponencialmente multiplicada. Y como ejemplo tácito de que el nivel de alarma llegó a sus extremos, está una resolución emitida por el finado ministro unos meses antes, de que prohibía cualquier tipo de permiso, válido o no válido, para desmontar árboles en la sierra. Es que llegó a un nivel escandaloso la forma en que se incendiaban bosques para después talarlo con la excusa de que ya estaban quemados, y la forma de que personeros y personajes vinculados al Ministerio de Ambiente permitieron que la depredación campeara desde Santiago Rodríguez hasta Monción, toda esa serranía, y que afectara proyectos serios de planes de manejo o inversiones grandes de empresarios que han invertido en esto, y que estos desmanes de los traviesos pues provocaron esa resolución. O sea, que con eso te digo que hasta el propio ministerio se alarmó, se tuvo que poner en remojo con la situación desafiante de estas agresiones. Acción Verde, ¿qué persigue? ¿Cuál es la estructura? ¿Dónde opera? Mira, nosotros somos una organización que, aunque tiene carácter nacional por razones elementales, tiene la mayoría de sus miembros en Santiago, porque fue fundada en Santiago en el año 2009, y tiene el propósito original era generar un portal web de información y de educación ambiental, y es en estos momentos, bueno, su subtítulo es el portal ambiental de la República Dominicana, accionverde.com, que reúne una cantidad impresionante de información histórica ya de más de 10 años sobre lo que ha venido siendo la situación ambiental, basado en tanto en informaciones de prensa como en informaciones de primera mano, así como las descripciones y datos científicos y legales de nuestros parques nacionales. Como organización apoyamos el voluntariado desde el punto de vista más puro, si se quiere. O sea, nosotros somos una organización que se sustenta con fondos propios, con fondos privados, no acepta aporte del Estado desde el punto de vista operacional. Trabajamos en varias unidades del sistema de área protegida. Por ejemplo, manejamos
el Monumento Natural La Ceiba en Tamboril. En ese sentido, pues hemos trabajado por años tratando de ampliar un poquito el terreno protegido que rodea La Ceiba y de acondicionar y mantener en buen estado eso con apoyo de varias instituciones, y hemos ido avanzando en ese. También aportamos varios de nuestros miembros como voluntarios en el proyecto del Jardín Botánico de Laguna Palo Amarillo, de Laguna Prieta, que es una nueva área protegida recientemente creada, y en la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas también, que es una estructura nacional. De modo que ese es básicamente nuestro quehacer del rol del voluntariado.